Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos vean a través de las plataformas de YouTube o de las plataformas de TVX, a un nuevo capítulo de Sobreseídos, ciudadanos y abogados que hablan. Hoy día, quedo acá, vamos a hablar de un tema que ha marcado la semana política desde una perspectiva un poco distinta y, por cierto, enmarcado dentro de una emergencia. Está el país hoy día bajo una emergencia climática que ha generado un montón de personas desaparecidas, de daños en las casas, en los cultivos, en la infraestructura vial. Por lo tanto, también hacer un llamado al autocuidado, que no pase lo que le pasó a esta gente irresponsable en el Cajón del Maipo, que implicó focalizar un montón de recursos para su rescate cuando hay otras cosas o hay otras personas que realmente necesitan ser rescatadas y ayudadas por parte del Estado. Y por cierto, también esta emergencia también alcanza a nivel político y justamente es el tema que vamos a hablar hoy día con mi amigo Diego Fernández. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Gustavo. Quería partir hoy día mis palabras mandándole un saludo cariñoso a todas las familias afectadas por este temporal. Yo creo que nadie está alejado de que nos pase este tipo de cosas. Bueno, yo soy del norte, gracias a Dios en mi región no pasó nada, pero sí solidarizo mucho con los vecinos que están sobre todo en la cuarta región, que lo han pasado muy mal. Cuarta región, Atacama también. Sí, claro. La verdad que lluvias concentradas en muy pocos días que equivalen a la lluvia de años, porque hay ciertas zonas donde llueve 1 milímetro al año y ahí llovió 200. Entonces, sí, la verdad de las cosas es que es bien impactante los efectos del cambio climático y este tipo de eventos climáticos cada vez más agresivos. ¿El señor escuchó los clamores de sequía? Así es. Bueno, de las cuestiones positivas, sin duda alguna, está el tema de la recuperación de muchos embalses de agua para por lo menos un par de años, 2 o 3 años de cierta, entre comillas, tranquilidad por el recurso hídrico siempre escaso en el norte. Así que yo creo que... y además las napas subterráneas que vuelven a llenarse con agua, y eso es súper importante porque, bueno, dependemos del agua para vivir. Y bueno, yéndonos a lo que nos convoca esta semana, no solo hay emergencias climáticas, como yo decía en la introducción, sino que también una emergencia política que yo creo que ha generado las declaraciones del martes pasado de la ex vocera de gobierno Mara Sedini en el programa Sin Filtro con Fernando Solabarrieta, que ha generado, básicamente ha sido como una especie de, no sé si bomba atómica, pero al menos una bomba de racimo que ha dejado, yo creo que a mucha gente herida y afectada a partir de lo que uno puede concluir a partir de sus declaraciones. No sé si tú las pudiste ver o vienes con la misma minuta de los ministros al día siguiente, que ninguno había visto la entrevista. No, esta vez sí. Muy bien, muy bien. Oye, saluda a la Barbarita que nos debe estar viendo también en su casa. Sí, saludo porque no pudo venir al programa porque... como le ocurre a muchos chilenos, tiene un par de servicios cortados, estaba esperando que llegaran los técnicos a reparar el defecto y bueno, como todos lo hemos vivido, sufrido o padecido, la verdad que te dan... Nuestra amiga vive el Chile real. El Chile real, exactamente. Sí. Oye, no, yo pasando en materia fina, a ver, lo que yo creo, primeramente creo que la entrevista y las cuñas que dio la ex ministra vocera de gobierno, bueno, son desafortunadas. Porque ¿a qué ministro de Estado le pasa por su cabeza salir del cargo de la forma que ella salió? Porque además, digamos las cosas como son, ella lo hizo muy mal respecto de cómo se estaban comunicando las políticas públicas al inicio de la entrada al gobierno. Eran equivocaciones tras equivocaciones y eso en definitiva distorsiona el mensaje que quiere el presidente y el gobierno transmitir. Y hay una cuestión muy, muy clara en política que es el tema de la discreción y hay ciertas cuestiones que uno pasa en los ejercicios de los cargos públicos que son, por así decirlo, secretos de Estado. Y yo encuentro que ¿Y tú fue muy desafortunada sus palabras.
¿Y no ves algún aspecto positivo en su declaración y en el contenido de las mismas? Porque en general lo que uno puede observar en el ejercicio del poder y los que hemos estado cerca o en la periferia del ejercicio del poder, uno sabe que muchas de las cosas que ella señaló ese día en su entrevista de casi 2 horas son cuestiones que la gente intuye, son las cosas que ocurren en el mundo del ejercicio político de manera más o menos permanente. Pero lo brutal, creo yo, es que lo diga una ministra de Estado a pocos días o semanas de haber salido el cargo, y que yo creo que genera una emergencia política, me parece a mí, y no sé si tú lo compartes, pero en 2 sentidos. El primer sentido, que claramente algo que también se sabía por trascendido, Tomás Moschati ya lo había desnudado en varios de sus análisis que semana a semana hace, y otros comentaristas y analistas políticos, en el sentido de que existe efectivamente un problema de clima laboral interno, que existen peleas entre los equipos en el segundo piso, y que efectivamente hay casos de maltrato, como lo que ha pasado en el Ministerio de la Mujer, que me parece a mí que hay incluso alguna denuncia en los tribunales respecto del punto, y en otros servicios, y lo mismo vimos en el gobierno anterior también. A la ministra de la Mujer, Orellana, también se le imputaron actos de maltrato también por algunos trascendidos. Lo que quiero decir es que es un tema que no es nuevo. Y lo segundo es que también la gente lo intuye, pero que es brutal escucharlo, insisto en la palabra, es muy brutal escucharlo a una exministra tan pocas semanas de haber salido del cargo, que tiene que ver con un problema de gobernabilidad al interior de la moneda, en el sentido de cómo se están tomando las decisiones, quién las está tomando, y finalmente bajo qué criterio. Y evidentemente parece ser que si hay alguien que está teniendo poco liderazgo aparentemente, es el propio presidente de la República. Entonces yo creo que ahí hay cosas un poco más profundas que tienen que ver además con haberse develado de forma tan transparente por parte de la ministra Mara Cedini, sin ningún filtro, sin duda alguna, haciendo honor al programa en donde da su primera entrevista, sin filtro respecto de los abusos de poder internos en justamente ejercicio del poder. Yo no sé si tú le ves algún tipo de valor para la ciudadanía en términos de que la gente sepa o conozca cómo es en realidad, más allá de intuirlo, de sospecharlo, tener una prueba tan vívida como es la declaración de una ministra de Estado respecto a este tema, digamos. Bueno, lo primero es señalar que estos problemas pasan en todos los gobiernos. Punto uno. Todos los gobiernos hay problemas de clima laboral, problemas de ego, problemas de poder, problemas de quién le hace más caso al ministro o al presidente. Eso es muy común en todos los gobiernos. Ahora, yo insisto, las palabras de Mara Cedini son totalmente desafortunadas. Yo creo que ella, ese día de la entrevista, cavó su propia tumba. En política, por lo menos. Yo no sé, a ver, creo que en política no hay muertos, pero hemos visto tanto muerto caminando. Yo dudo que algún partido o algún líder político vuelva a confiar en ella a algún cargo o algún rol de tan alta responsabilidad de Estado. O sea, no hay confianza. O sea, ¿cómo es posible que después de 70 días de ejercicio del cargo, sin ninguna autocrítica en la entrevista, yo vi la entrevista completa, ninguna autocrítica por parte de ella? O sea, por favor, hasta una persona que no es docta en política sabe de que la ministra lo hizo mal. Sí, sin duda. Explicó mal, se expresó mal, cuñas mal hechas, indistintamente que quizás puede ser muy cierto lo que está diciendo o no tan así respecto de lo que está diciendo de los asesores del presidente, de gente que le dijo que no le dijo, y en una chimuchina que la verdad yo lo encuentro francamente bien rasca. Ahora, a mí me hubiera gustado haber escuchado a una Mara Cedini con este contexto de victimización que está haciendo, pero con alguna autocrítica.
Sí, O sea, si a uno no lo sacan porque es muy bueno. Yo ahí discrepo un poco contigo en términos de esto. Yo he escuchado varias notas, extractos y programas de análisis respecto al tema Sedini y de sus declaraciones en el programa Sin Filtro. Y en El baile de los que sobran, Nicolás Copano, Hernán Larraín, Juan Antonio Neme, Carlos Durán, Camilo Férez, etcétera, a la Jimena Sandona, Elizalde, etcétera. Y la verdad es que todos hacen mención a lo que tú estás señalando. Efectivamente, el político profesional sabe que hay ciertas reglas y ciertos códigos que suelen no vulnerarse o incumplirse. Y la verdad de las cosas es que aquí vemos a alguien, ese es el problema, ese es el problema, Gustavo. Acá no hubo ningún código. Claro. ¿Por qué? Porque desde el inicio, creo yo, se nombra a una ministra, a una persona que no era una política profesional, era una advenediza al mundo político. Una cosa es comentario, otra cosa es saber cómo funcionan los intersticios de las tomas de decisiones en los círculos de poder. Yo creo que ahí estuvo el error en el nombramiento, pero yo me quiero... Pero ojo con eso, Gustavo, disculpa que te interrumpa, pero para la gente que nos está escuchando, yo creo que ahí el presidente hizo un experimento. Ha hecho varios, ¿eh? Sí, pero ahí particularmente en la vocería de gobierno siempre, como bien dices tú, Gustavo, siempre se pone un gallo docto en política. Con manejo con la prensa, con un lenguaje claro y explicativo a la ciudadanía. Y bueno, al presidente experimentó en una niña fuera de la socialité política, fuera de los partidos, porque también tengo entendido que es independiente. Es independiente, cercana al Partido Republicano, pero muy nueva en la política partidista. Y una niña que venía en definitiva del mundo de las artes, tengo entendido que es actriz, y es cierto, quiso experimentar, y bueno, el experimento salió malo. Esa es la verdad. Bueno, lo mismo pasó con la ministra Steiner. Lo que quiero decir es que el presidente igual ha experimentado con el ministro de Relaciones Exteriores. También está experimentando, todavía no pasa nada, pero... No, pero yo creo que Francisco Pérez Maquina es otra cosa. No lo sé, yo tiendo a ser un poco más cauto y yo tengo, bueno, tú lo sabes, lo hemos conversado muchas veces, yo tengo más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo, el mundo de las empresas, de multinacionales. Y pasamos al aviso. Pasamos al aviso. No. La verdad de las cosas es que el manejo de una empresa y la toma de decisiones en una empresa es muy distinta a la toma de decisiones de un gobierno y de un Estado. Entre otras cosas porque tienen fines distintos. Pero en el caso de Mara Sedini, creo yo, lo valioso de su... Fíjate que yo, a diferencia de todos los analistas en general y los políticos profesionales que han defendido de izquierda a derecha, esto es bien inédito, es como la cuota Flores, digamos. Nadie se pronuncia, ningún parlamentario se pronuncia porque parece ser que hay más tejado de vidrio de lo que uno piensa. Acá pasa un poco lo mismo, porque una cosa es el ejercicio del poder y el ejercicio político, y otra cosa es que el ejercicio político traiga aparejado consigo como algo connatural o consustancial a un cargo de carácter político, sea desde candidato a parlamentario, senador o ministro de Estado o jefe de servicio de exclusiva confianza del presidente de la República, que traiga aparejado consigo ese cargo, ese nombramiento, con el tolerar o soportar tratos de carácter vejatorio o abusivo. Es que eso es otra cosa. Afectaciones a la dignidad de las personas, y que es un poco con lo que yo, fíjate, me quedo más que con lo otro, que es la chimuchina, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo me quedo más bien con lo que ella con lo que se desvela de sus declaraciones. Es decir, describe un episodio con alguien que no da el nombre, pero que todos suponemos, de acuerdo a la pregunta del periodista, que lo hizo bastante bien, Fernando Solareta. A mí me sorprendió porque él lo conocemos en el ámbito deportivo sí. Y en el ámbito político lo ha hecho muy bien en la entrevista. Pero lo que devela la descripción del ¿cómo se llama?, del episodio, donde un alto personero o un diputado o un parlamentario se acerca a ella para entregarle un currículum de la persona que él le dice a ella: debe nombrarla porque esto te va a ahorrar muchos problemas, y si no lo haces, te voy a hacer pedazo por los medios o algo así. La expresión un poco esa. Bueno, eso no se dice. Claro. Ahora, eso me parece a mí que da cuenta que, más allá de que es normal que todos los partidos oficialistas o que apoyan un candidato que llega a la moneda lleven sus candidatos para ocupar los cargos
Pero si eso es lo normal. que es lo normal. Yo no veo cuál es el pecado. Otra cosa distinta es que tú amenaces a alguien tú ya sabes que va a ser ministro de Estado, que lo amenaces con campañas de desprestigio o hacerle a pedazos por los medios. Bueno, es lo que dice eso, ella. Ojo. Sí, pero fíjate que yo le tendo a creer a ella. En eso O sea, yo tengo muchas discrepancias con... Créeme que contribuyó harto para que... Sí. Pero la verdad las cosas que sabemos en todo el arco político que hay políticos que son conocidos por tener una metodología de administración del poder bastante parecida a El Padrino, digamos, a la película y a la saga tan conocida por todos. Entonces, la pregunta es si eso es lícito, si dentro de los códigos de la política deben protegerse y mantenerse ocultos ese tipo de prácticas que efectivamente son no solo vulneratorias, sino que rayan con eventual comisión de delitos. Por ejemplo, a mí se me ocurrió la extorsión del 438 del Código Penal, pero también se me ocurrió el tráfico de influencia o el delito de negociación incompatible del artículo 240 bis del Código Penal. O sea, quiero decir que... No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso que es algo que yo quiero que discutamos. Yo creo que acá hay un problema de códigos políticos. Acá hay un problema de inexperiencia política, de falta de código, pero no creo que aquí no rayan el tema legal, ¿ah? Más allá de lo que dice la ex ministra Mara Cedini, porque además, si esto pasara a la fiscalía, bueno, ella va a tener que probar lo que está diciendo, porque la carga de la prueba, como buen abogado, está en quien denuncia. Pero la pregunta es, después de la entrevista, no hay un peso que tampoco ningún analista lo ha señalado, pero... No, porque es poco serio. No. Es muy poco serio lo que dice. Pero cuando ella señala que fue extorsionada, porque la extorsión, para explicarle a la gente que nos está mirando, la extorsión es tratar de obligar a alguien a hacer algo que esa persona no quiere hacer, ¿vale? O que no debe hacer en beneficio de la persona que se lo solicita. Lo que la entrevista de Mara Cedini describe en esa parte de la entrevista es justamente la extorsión, creo yo. Y ahí la pregunta es si los funcionarios públicos están obligados a denunciar la comisión de un delito, si es que llega a sus oídos la posible comisión de delitos, denunciarle al Ministerio Público. La pregunta es si alguien en La Moneda va a denunciar esto al Ministerio Público para que se investigue. Pero ¿cómo se le ocurre? Estaríamos llenos de denuncias en la Fiscalía. Pongámonos serios. La entrevista de las cosas que dice, insisto, es pura chimuchina. Ningún atisbo, ningún indicio respecto de un quebrantamiento de la ley. O sea, esas cosas políticas pasan. Lo que pasa es que ella no tiene código. No, está claro que no tiene manejo. ¿Sí? No tiene manejo porque lo que dijo en política no se dice. Pero en términos muy ingenuos, yo creo, Diego, que ella... Yo sigo insistiendo que él puso al gobierno en un zapato chino en dos sentidos. Uno, el tema de la estructura y la forma en que tienen organizadas las comunicaciones del gobierno, los liderazgos al interior. Pero también lo pone en un zapato chino, creo yo, porque lo que ella describe en su entrevista da cuenta de la posible comisión del delito de extorsión. Si eso además lo comete un parlamentario, si eventualmente se ha nombrado a dos personas, a una senadora y a un diputado de ¿cómo se llama?, de Renovación Nacional. Esto no lo nombró ella, sin duda alguna, sino que son las conclusiones que se sacan por parte de muchos analistas políticos que conocen los intersticios del poder actual. Y en ese sentido, de hecho, nombran a Diego Chalper y mencionan a una senadora, la senadora Gatica, ambos senadores de Renovación Nacional, claro. Eso es lo que se han nombrado por algunos de los analistas que han analizado justamente. Pero no lo nombra a ella, ojo con eso. No lo nombran ella no nombra a ninguna persona. De hecho, son descripciones de hechos y de presiones innominadas. Y eso yo creo que... Por eso digo que es chimuchina. O sea, alguien que dice lo que dijo y no da nombre ni apellido es poco serio. Pero no será, bueno, eso es una cosa, pero también está el tema de, que también lo vivimos en el gobierno pasado, con el caso de la muerte del gasfitter en La Moneda, y que tiene que ver con el cumplimiento o con el trato que se da en estos ambientes de poder entre personas que están subordinadas o entre colegas y subordinados respecto de... ¿Y cuál es ese caso?
No, el caso del gasfitter es este señor que lo tuvieron trabajando como 18 horas y que le dio un ataque al corazón. ¿En La Moneda? En La Moneda, sí. Durante el gobierno de Gabriel Boric. Justamente el tema es, creo yo, también es un tema que a mí me parece que se desprende de la entrevista, que tiene que ver con la violencia en el trabajo y particularmente la gente aquí le hace mucho sentido con la ley Karim. Efectivamente, muchas de las cosas que ella menciona tienen que ver con afectaciones a la dignidad de cualquier persona. De hecho, ella está afectada sin duda alguna. O sea, uno ve a una ministra, una exministra afectada justamente por lo que le ocurre. Perdió el cargo, pero no por otra cosa. Sí, pero yo creo que está dolida, fíjate. Pero porque perdió el cargo. Pero no, está bien. Una cosa es perder el cargo, pero otra cosa es haber perdido el cargo. Y ella lo entiende como un acto injusto, dado el diseño comunicacional existente en el gobierno, dado que ella no se le hacía participar en las discusiones de toma de decisiones. A mí me parece que eso es un error garrafal. Pero es lo que dice ella, ojo. No, pero es lo que no solo lo ha dicho ella, lo han dicho un montón de analistas. Tomás Mochati lo ha mencionado más de una oportunidad, describiendo los conflictos existentes en el segundo piso entre Irarrázaval y Valenzuela, por ejemplo, que son dos personas que casualmente también están en entredicho a partir de la entrevista de Maraseini. Pero está el tema del trato entre las personas. Y lo ligo también con la salida, por ejemplo, de la ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer. Justamente se han develado un montón de eventos de maltrato o eventuales maltratos al interior del ministerio por parte de la ministra y de sus equipos de confianza. El Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer. Ya. Y ahí el punto es cuál es el límite de este código. Porque yo entiendo que el código efectivamente debe existir, porque concuerdo contigo absolutamente que si yo fuera ministro lo pensaría, o presidente de la República, lo pensaría dos veces antes de convocar a una persona que tiene este historial de haber develado, después de tan poco tiempo de salir del cargo, cuestiones tan íntimas en la forma en que se toman las decisiones en el segundo piso, en La Moneda, y que devela también ciertos patrones que, dada la opinión transversal desde derecha a izquierda respecto de que lo que más cuestionan es justamente que se hayan roto códigos, la verdad que uno tiene que entrar a preguntarse, bueno, si todos defienden de izquierda a derecha estos códigos, es porque estos códigos son, o se entienden que deben ser respetados a rajatabla, inclusive cuando hay afectación a tu propia dignidad como persona, más allá de tu cargo de ministro, no. Entonces, a mi juicio, el cuestionamiento que yo hago en este punto es: ¿ayuda a la consecución de los fines propios del Estado o de un gobierno, que es el bien común, en la generación de políticas públicas, en la ejecución de estas políticas públicas, en la gestión del Estado, cuando tú permites que una jefatura abuse del poder y eventualmente, por ejemplo, genere ambientes laborales tóxicos? ¿Ayuda a que el Estado sea más eficiente? ¿Ayuda a que la gestión política sea más eficiente? Y ese es un poco mi cuestionamiento, más allá de Maraseini, que yo desde el primer momento también, al igual que tú, fui muy crítico de su nombramiento. Yo creo que una cuestión es participar en un programa de debate o ser polemista en un programa televisivo, y otra cosa muy diferente es manejar equipo, ser vocero de gobierno. Y es ser vocero de gobierno o ser ministro de Estado, creo yo. Que nosotros nos creamos voceros de gobierno, por ejemplo. No, pero fíjate que yo creo que nosotros lo haríamos bastante mejor, creo yo. No, pero bueno. Yo creo aquí que, insisto, aquí hay problemas, ni siquiera problemas del punto de vista del es que acá hay dos casos. Un caso, el que tú nombraste, que es el tema de la vocería de gobierno, y otro caso, el del Ministerio de la Mujer. Me parece que en el Ministerio de la Mujer sí, al parecer, hay problemas de acoso laboral entre las funcionarias, en fin. Pero fíjate que en esos dos casos, que de hecho aquí aprovecho de mandarle un saludo a la ex subsecretaria Daniela Castro. Sí, muchos saludos a Daniela. Bueno, Maraseini, en relación a Daniela Castro, a doña Daniela le pidieron el cargo y se fue calladita para su casa sin mayores problemas. Bueno, y cuando uno cumple un rol de esas características, no solo queda agradecer la oportunidad del presidente de la República, a los colaboradores que estuvieron con uno, y uno se va tranquilo para la casa. Pero hacer lo que hizo, decir lo que dijo, porque además dijo
puras cuestiones sin sentido, creo yo. No veo delito por ninguna parte. O sea, creo que... Bueno, ahí hay creo que generar desconfianza con su propia persona. Sí, ahí yo creo que discrepamos profundamente. Yo creo que sí, lo que ella declara sí constituye el delito de extorsión. Lo digo porque además a mí me acusaron... espérate, Gustavo, yo fui... Todos los ministros, los parlamentarios, autoridades que tienen atribuciones para poder contratar personal a cargo, siempre son gente que están constantemente lidiando con los partidos, con autoridades, con parlamentarios y viceversa, pidiendo e instalando gente de confianza. Si eso es normal, yo no veo cuál es el problema. Lo que pasa es que, a ver, una cuestión, y esta es mi crítica, y yo creo que es el valor de la entrevista de Mara Sedini, yo creo que nos llama a preguntarnos, creo yo, si la forma y si estos códigos, si los patrones utilizados transversalmente para el ejercicio del poder son correctos o están bien, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, creo yo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, a mi juicio, este tipo de abusos de poder, de maltrato laboral, en este tipo de ambientes genera un problema de carácter público. Y que yo creo que el valor de la entrevista a Mara Sedini es porque, uno, es inédita. Sin duda alguna, nunca había habido una ministra que al poco tiempo de salir develara lógicas de toma de decisión o develara comportamientos al interior del segundo piso de la moneda, que es el equipo de confianza del presidente de la República. Eso solo lo hace la Mara Sedini. Pero quiero decir que más allá de lo impropio que uno le pueda parecer o que eventualmente sea, en términos de los códigos políticos tradicionales, la pregunta es si esos códigos están bien, porque yo creo que es válido preguntarse si eso está bien o está mal. Yo creo que la política no puede simplemente contentarse en hacer las cosas como se han venido haciendo, porque, entre otras cosas, justamente el ejercicio del poder o la forma en que se hace política es lo que tiene la política ubicada en el sótano de la confianza ciudadana y en la desconfianza que eso genera en la ciudadanía respecto de sus autoridades. Y por eso que a mí me parece que, más allá, porque además yo creo que el timing utilizado por Mara Sedini es muy malo. Yo creo que debió haberlo hecho. El país está sufriendo y se pone a hablar exactamente. estupideces. Ahora, yo creo que soslayando aquello, que yo creo que efectivamente hay un tema de timing, me parece a mí que el valor de la entrevista a Mara Sedini tiene que ver con eso, con cuestionarnos al menos, creo yo, la forma en que se ejerce el poder por parte de nuestras autoridades. Porque si vamos a tolerar o vamos a legitimar o vamos a naturalizar que el abuso de poder, que la vulneración de los derechos fundamentales de los propios ministros o de la gente que trabaja en los equipos de gobierno sea algo natural, normal, respecto de lo cual debes callar, la verdad de las cosas que me parece que eso solo genera ambientes tóxicos y menos eficientes. Yo estoy pensando en la eficiencia del Estado. Y en términos de eficiencia, al menos desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de organizacional, un ambiente tóxico, y por eso existen en nuestra legislación, particularmente la Suceso, una serie de protocolos que tienen que ver con la evaluación de los ambientes laborales, justamente porque eso tiene una consecuencia en la salud de las personas, de los miembros de esa organización. Sí, eso es lo que quiero decir. Y me va a disculpar, Gustavo, Por yo creo supuesto. que no alarguemos más el tema, pero para que la gente, yo creo que ya está muy aburrida. Aquí yo creo que hay un problema de código. La ex vocera de gobierno habló pura estupidez en el programa y eventualmente, si tuvo problemas de carácter de dignidad de su persona o como quiera llamárselo, bueno, ¿cómo no renunció antes, po? O sea, a ver, Acá hay un problema grave respecto de que no hay ninguna autocrítica respecto a su desempeño como vocera de gobierno. Y lo hizo mal. No, está bien, pero o sea, espérate, sí. Y no lo hizo mal, lo hizo muy mal. Es que esa es la verdad. Es que me parece a mí que esa es un poco la línea argumental y de análisis que todos aquellos que se dedican a ser analistas políticos profesionales que viven de esto. No es mi caso. No, por supuesto. Gracias a Dios, hasta el día de hoy. Ni el mío tampoco. Pero en ese sentido, justamente la idea acá es analizar
un poquito lo que ocurrió, no desde la perspectiva en que todos lo han analizado. Yo estoy de acuerdo que la parte fácil del análisis es decir que ella incumplió o vulneró códigos políticos, porque no una política profesional, sin duda alguna. La pregunta es, pero que no yo... siendo lo podía haber aprendido. No, si Ojo con eso. no, está bien, estamos de acuerdo, pero 69 días, O que sea, es lo que ya dura, junto con Un la... grave ejemplo es la subsecretaria Daniela Castro. Ella es una chica nueva en política y bueno, le pidió el cargo y se fue para su O casa sea, tranquila. Daniela Castro, según lo que yo entiendo, no es alguien nuevo en cargos de gobierno, pero tiene mucho más experiencia. Sin duda alguna también tiene que ver Puede con ser la... que tenga más experiencia, pero es una niña joven también. ¿Qué es lo que te La da? conozco, es de mi región. Sí. Trabajé en su campaña. ¿Qué es lo que te da la posibilidad de evaluar y manejar de mejor manera, sin duda alguna, situaciones de estrés o depresión que vas a recibir permanentemente? Bueno, eso tendrá que ir al doctor. Sí, claro, pero por ejemplo eso es lo que a mí me parece que es una especie de defensa corporativa de esta llamada, mal llamada, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero para ejemplificarlo para nuestros telespectadores, es un poco lo que la gente reclama de esta casta política, que todos se protegen. Por ejemplo, lo que ha pasado con la corporación, con la Cámara de Diputados, que no se hizo parte en la querella, en la investigación del Ministerio Público respecto a la cuota Flores, que ahora sabemos que no solo la cuota Flores, también en la cuota Kusanovich, que amenaza con no apoyar un proyecto de su gobierno porque no nombraron una persona de su confianza en un cargo importante en la región, en Punta Arenas. Lo que quiero decir es que este tipo de amenazas, y para qué voy a hablar de lo que se dice de Guido Girardi, te fijas en términos de su poder o la forma en que él ejerce el poder que tiene y ostenta. Entonces, lo que quiero decir es, finalmente, porque es lo que nos interesa al final, es que el sistema funcione bien, que funcione eficientemente. Este tipo de código o este tipo de me está tocando la campana. Sí, yo creo que estamos latiendo a la gente. Ya. Deberíamos cambiar el tema. Pero justamente. Justamente el punto es ese. Yo, raya para la suma, yo creo que efectivamente hay un tema relevante que tiene que ver con los riesgos psicosociales en el mundo del Estado. Yo lo digo ahora en términos súper objetivos. Pero a este contexto, con una ministra designada por un gobierno de turno, una funcionaria de confianza, acá hay un problema de ego, aquí hay un problema de poder político, acá hay un problema de código, pero aquí en ningún caso hay un problema ni de maltrato, ni mucho menos. Yo lo descarto completamente. Bueno, pasemos a otro tema. Si lo hubiera, tenía que haber denunciado antes. Está en plazo de mandar o denunciar. Mucho antes en el cargo. Yo creo que, fíjate que yo creo que está en plazo y yo creo que todavía hay un tema ahí por dilucidar respecto de la denuncia del delito de extorsión que ella describe en su entrevista. Y creo que hay que hacerse cargo. Me parece a mí que hay que desterrar ese tipo de prácticas de la política. Si lo hace. Sí, por supuesto que sí. Ahora, a todo esto me cae bien, además que la encuentro guapísima. No tiene nada que ver que sea guapa o no. Yo sí, en buena onda le puedo recomendar algo, humildemente, es que mejor se dedique al mundo de las artes. La política es muy dura y yo creo que no tiene por supuesto, chancho para estar en esto. Por cierto, tiene que ver mucho con eso, con la tolerancia en política se dice que tú muchas veces en política tienes que tragarte ciertos sapos y los sapos implica hacer cosas con las que Sí, no. Yo fíjate que a diferencia de en general la mayoría de los analistas que he escuchado esta semana, me parece a mí que de lado y lado, me parece a mí que el valor de la entrevista es la constatación brutal de la rudeza que tiene el ejercicio del poder. El tema. Ahora, llevamos en términos hablando lo mismo. Sí, porque se trataba hoy día de eso. No, pero tenemos otro tema, me imagino, ¿no? Pero usted es el animador. El segundo tema que te quería plantear es la famosa, porque creo que es un tema también relevante, que tiene que ver con un ordinario de la Contraloría General de la República como mandato para todos los funcionarios públicos de confianza y los enumera, desde el ministro, subsecretario, jefes de servicio, en fin, asesores
de este tipo de autoridades respecto de el control del consumo de drogas, fíjate. Acaba de salir el subsecretario de Hacienda. Disculpa, ese ordinario, ¿de qué fecha es? Es de abril de abril de este año. Yeah. Y en ese... Pregunto porque lo desconozco. Sí. En ese ordinario se señala que el resultado de la toma de pelo para saber si la persona consume o no consume droga o alguna sustancia ilícita, de esta de la ley 20.000, para explicarle a la gente que son aquellas, la ley 20.000 enumera todas las drogas o todas las sustancias que son prohibidas. Y de alguna manera lo que pretende este examen de pelo en los funcionarios públicos, aquellos que pertenecen al Ejecutivo, justamente lo que pretende es determinar o identificar a aquellos funcionarios públicos que eventualmente sean consumidores de droga. Y esta semana, y lo que dice ese instructivo además, es que se hará público el resultado del examen de todas las autoridades. De todas. De todas las autoridades allí nombradas en ese ordinario, que son muchas. Pero son básicamente casi las 2.000 personas que el Ejecutivo puede designar. Para que la gente no entienda en la casa, ¿qué dice respecto al ordinario? ¿A qué autoridad obliga a hacerse el test? Desde ministros hacia abajo. No, pero... Ministros de Estado. Ministros, subsecretarios, todos, delegados. Ministros hacia abajo. Todo para abajo, todos aquellos cargos de confianza. De confianza y a cargo, asesores, equipos de asesores, etc. Y lo que llama la atención, y a mí me parece que es un error del oficio, es que esto todo a partir de la denuncia del subsecretario de Hacienda que renunció en el día de ayer justamente por salir positivo en estos exámenes. Justamente tiene que ver o nos lleva a reflexionar si el procedimiento está bien. Fíjate que todavía no se hace la contramuestra, entiendo, y me parece a mí que claro, tal vez es un poco draconiano el protocolo, porque hacer público un examen respecto del cual no existe una confirmación con un contraexamen me parece a mí un poco excesivo, entendiendo que cuando tú haces público un examen de consumo de droga para una autoridad, esa persona queda marcada, se daña su honra, y me parece a mí que más allá que el fin último, me parece que está por sobre las personas individualmente consideradas, que es el bien común, y una gestión, ¿cómo se llama?, estatal, o de las autoridades que no esté vinculada o no esté sujeta al riesgo de ser cooptada por el narcotráfico, por bandas criminales, etcétera. Me parece que está bien, pero me parece a mí que es un poco excesivo no esperar la contramuestra, creo yo. Sí, concuerdo con eso. No conozco al subsecretario, pero me parece raro, sí, de respecto de que estos tipos de exámenes tengan, bueno, todos tienen alguna probabilidad de error, pero creo que la salida del subsecretario debió haber tenido un poco de cautela respecto a un segundo examen. Claro, sí, el punto... Para poder contraponer. Claro, porque el problema es que si el examen que dio positivo está en un error y eso le costó el cargo al subsecretario, bueno, que ya no lo van a devolver al cargo. Claramente. Exactamente, de hecho la salida de don Juan Pablo Rodríguez Oyarzún. Sí. Claro. Militante de la UDI. Militante de la UDI, sí, subsecretario de Hacienda. Me parece a mí que claro... Es el problema. ¿Quién le repara el daño con lo que estábamos conversando respecto de la honra y de la honorabilidad de la persona? O sea, nadie. Porque tampoco el gobierno dice, estaba mal, pongámonos en el mejor de los casos, estaba malo el examen, efectivamente dio negativo, fue un error del primer examen. Bueno, no. Que pueden haber falsos positivos. Entonces no lo van a devolver al cargo. Hay medicamentos. Esto se ve mucho en el deporte. Y yo voy un poquito más allá, Gustavo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, porque el subsecretario o el ex subsecretario es una persona joven? Sí. Tiene que seguir trabajando. Y bueno, la empresa privada, no sé qué valor le darán a esto, pero se le forma un problema profesional. A eso me refiero. Bueno, respecto a su competencia, que yo creo que además, por lo que vi de la gestión poca de este tiempo que hizo, tuvo un gran desempeño en la subsecretaría. Así entiendo, pero mira, yo creo que eso también nos plantea otra interrogante, porque la Contraloría sin duda puede obligar a los funcionarios públicos de la administración del Estado, del Estado central,
regular su conducta y someterlo a ciertas obligaciones como esta de someterse a este examen de pelo, que es el que realmente es relevante, es el que te permite al menos una trazabilidad de 6 meses en la verificación del consumo o no consumo de sustancias ilícitas. Pero soslayando el tema de los falsos positivos, que eso siempre es un riesgo, y por eso que me parece que es demasiado draconiano, diera al menos... Yo concuerdo que eventualmente pueda hacer pública esa información, pero solo de la confirmación, porque efectivamente en el primer examen puede haber un error. Ahora, en el caso, y lo paradojal de esto, es que en el Parlamento no funciona así. En el Parlamento se generan normas. Raro, ¿no? Es raro, ¿verdad? Se generan normas justamente de control de consumo de droga, pero hay muchos, como no es obligatorio, tú no puedes obligar a un parlamentario a hacerlo, la corporación no lo ha hecho, ni la ley no lo permite, ley que ellos mismos tienen que generar y aprobar paradojalmente, es decir, los incumbentes generan su propia. A la autoridad de gobierno es obligatorio, así es. Pero los parlamentarios no. No. Bueno, ahí hay un problema. Y ese yo creo que, y fíjate que yo creo que los problemas más importantes o fuentes de corrupción, digámoslo, en la administración pública y en general en la política, es justamente en el Parlamento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los parlamentarios, por qué los ejecutivos no generan proyectos que, por ejemplo, al menos eviten que tengamos parlamentarios eventualmente drogadictos? Digamos, de hecho hay algunos que uno los ve, incluso ex parlamentarios que uno los ve, y la verdad que por su gestualidad, y esto me lo han dicho los médicos que se dedican al tema a especialistas en drogadicción, te dicen, hay parlamentarios que evidentemente son drogadictos, consumidores de coca, de marihuana permanentemente, y eso uno lo ve en el rictus de las personas. Porque además tú cuando eres consumidor habitual, la verdad las cosas que se te nota. Se te nota en la gestualidad, se te nota en eso, en tus reacciones, en tus tics. Está lleno de tics. Y uno en el Parlamento ve un montón de parlamentarios que tienen todos esos tics. Entonces la pregunta es ¿por qué en el Parlamento no se avanza, el Ejecutivo no avanza a partir de este caso, que puede ser incluso un caso súper injusto, porque eventualmente puede ser un falso positivo? Sí, puede ser muy injusto, sí. Muy injusto. Sí. Y que vulnera... Y el costo para... Personal para el subsecretario y su familia, laboral. Va a ser... Ahora, sin duda alguna que si tú te metes como autoridad y sabes que tienes un montón de reglas que cumplir y un montón de requisitos, la verdad las cosas que si tú adviertes que hay alguno de esos que no cumples, la verdad las cosas que tú responsablemente debieras exacto, lógico, rechazar la designación o la propuesta. Por lo tanto, cuando tú asumes como funcionario público, como autoridad de exclusiva confianza del Ejecutivo, del Presidente de la República, evidentemente eso viene con algunas cargas distintas a un ciudadano común o a un puesto laboral común y corriente, creo yo. O sea, yo no sé, en tu zona, no sé si probablemente también tienes este tipo de ejemplos de gente que tú sabes y que tú lo ves evidentemente, y que mucha gente a veces tiene que tomar decisiones importantes. Mira, yo en particular de este tipo de casos no he visto. No. ¿Para qué vamos a mentir una cosa por otra? Por supuesto. No, yo no he visto en realidad. Y esto que le pasó al subsecretario, de hecho, ayer viendo las noticias, cuando me entero, me llamó mucho la atención de por qué lo habían sacado. De hecho, esperé que hiciera el comunicado de prensa el ministro Alvarado. Y bueno, ahí explica el porqué de la salida. Bueno, yo creo que el gobierno ahí medianamente se adelantó. Porque el problema va a estar en el caso de que venga 1, 2 o 3 exámenes más y que salgan, ¿Y qué te parece negativos. ¿Y qué te parece, por ejemplo, una propuesta, hacer obligatorio los exámenes de droga en los parlamentarios? Y lo segundo, la sanción de pérdida definitiva o temporal del cargo mientras no se someta y se cure y se someta a un tratamiento médico que lo cure del consumo de estupefacientes y de droga. ¿Qué te parecería avanzar en esa línea?
Sería bueno, porque lo que preguntaba yo recién, bueno, es obligatorio para los funcionarios de gobierno, pero no obligatorio para los parlamentarios. Y los parlamentarios son que en estricto rigor legislan y aplican la ley, o diseñan y arman la ley. Exactamente. Entonces, es inconcebible que aquellas personas elegidas por la ciudadanía, ¿ya?, con una responsabilidad tan alta en el Estado, sobre todo en el Poder Legislativo, no tengan la misma obligación que los funcionarios de gobierno. Yo creo que ahí no debiera la ley tener una discriminación. Porque, por ejemplo, es paradojal, pero las penas del infierno para y está muy bien, ¿eh? Las penas del infierno para un conductor de locomoción colectiva o de buses interurbanos que esté manejando... Que esté fumándose un cañito. No, que esté manejando bajo la influencia de la cocaína, por ejemplo, que el consumo de cocaína en el transporte público y en el sistema de transporte público es altísimo. También pasa en el mundo de la gran minería, ¿eh? Las mineras tienen incluso mecanismos para abordar... Son muy estrictas en otros temas. Pero tienen hasta clínicas especializadas para mejorar a sus funcionarios, etcétera. Ahora, sí, pero son tan estrictas que, bueno, muy parecido a lo que hizo ahora el gobierno. Le aplica el examen, si sale positivo, lo baja de inmediato a faena. Exacto. Y lo trata. No, para afuera. Bueno, por incumplimiento grave a las obligaciones del contrato de trabajo. Bueno, en ese sentido, claro, el punto es que al menos a mi juicio yo creo que debiera avanzarse en ese sentido. Debiera avanzarse sobre todo porque, perdona, con los parlamentarios. Ahora yo creo en la presunción de inocencia. Porque, ojo. Sí, por supuesto, pero ¿cuál es el efecto de tener un parlamentario cooptado eventualmente o drogadicto legislando? ¿Cuál es ¿te fijas? Votando. ¿Cuál es el efecto? El efecto los vicios de lo que está votando. Los vicios en la voluntad. Emociones. En materia legal nosotros sabemos que cuando tú firmas un contrato fuera de tus cabales hay un vicio de la voluntad, hay un vicio al consentimiento. Bueno, por lo tanto, un vicio debería haber un vicio de especie constitucional, legislativo. Y por último, ya nos quedan poquitos minutos de programa. Y no lo vamos a tratar acá, pero ¿cuál es tu opinión respecto de cuál va a ser el destino de las presentaciones ante el Tribunal Constitucional efectuadas por la oposición a partir de la aprobación de la gran mayoría de las normas del megaproyecto del ministro Quirós? ¿Y cuál es tu visión respecto del Tribunal Constitucional? A ver, yo lo que creo es que... Brevemente. Muy breve, para despedirnos y dejar de dar la lata. No, yo creo que, a ver, la oposición yo creo que está montando un show en el Tribunal Constitucional del punto de vista procesal y del debido proceso en materia legislativa. Se cumplió con todo el proceso respecto a la aprobación de la mega reforma. Ahora, yo entiendo que eso no se objeta, ¿eh? No, pero otra cosa... El procedimiento del legislativo, quiero decir. No, pero si lo que se está objetando, que están diciendo, es que esto se aprueba solamente con los votos de los partidos oficialistas y esto no es un acuerdo, no es un acuerdo nacional. Que quizás pueden tener razón, pero es una cuestión política, pero no jurídica. Pero en términos jurídicos, lo que se le objeta básicamente al proyecto de mega reforma son básicamente dos cosas, dos vicios. Uno, y que derivan de las reservas de constitucionalidad efectuadas por los parlamentarios en los dos hemiciclos. Uno es la invariabilidad tributaria. La invariabilidad tributaria en términos de sostenerse que se estaría amarrando por un parlamento pasajero, una facultad que tienen todos los parlamentos en términos de poder legislar, votar y aprobar respecto de todas las materias. Sí, claro, pero en los futuros, porque estamos hablando de una invariabilidad tributaria por 20 años, es decir, por varios parlamentos. Y la segunda, esa es la primera objeción. Bueno, eso puede ser. Y la segunda objeción es restarle valor o condicionar la decisión de nuestros tribunales de justicia cuando rechacen una resolución de calificación ambiental aprobada por la autoridad administrativa. Bueno, yo creo que esas son las dos grandes objeciones de constitucionalidad de este proyecto, ¿eh? Sí, jurídicamente creo que no tienen tanto peso, a excepción respecto de la invariabilidad tributaria, pero partamos por algo. O sea, cuando los proyectos de ley se presentan en el Congreso, no tienen efecto de uno o los 4 años del gobierno turno o del que viene, sino siempre genera efectos jurídicos mucho más allá de un periodo de gobierno. Bueno, es una cuestión que tiene que definir hoy día el Tribunal Constitucional.
Y a mí, la verdad, a mí más allá del tema legal, a mí me hubiera encantado que la mega reforma hubiera sido un acuerdo nacional. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, ya estamos llegando al final del capítulo de hoy. Y qué bueno que estemos de acuerdo en algo respecto particularmente de que yo creo que las grandes materias deben ser producto de un acuerdo nacional. Yo creo que y por eso la forma en que y los patrones de toma de decisión yo creo que son relevantes. Unas palabras finales, querido Diego. Oye, agradecido de la invitación nuevamente al programa. Un saludo a la Barbarita, la echamos mucho de menos. Sí. Y espero que nos veamos el próximo viernes. Bueno, a todos nuestros telespectadores y seguidores, pónganos like, vean el programa, se transmite hoy día por las plataformas de TVX a las 17 horas y por cierto está disponible en YouTube. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Sobreseídos, abogados que hablan.